característica de los invertebrados. El principal carácter distintivo de los cordados es que estos poseen una notocorda, es decir, un eje dorsal de tipo, ¿cierto? Como una vaina elástica, rígida, que da soporte al cuerpo. Esta notocorda está presente en todos los vertebrados, ya sea en sus etapas, la primera etapa del desarrollo, así como en algunos hasta la etapa adulta. Obviamente es cierto que los cordados es uno de los grupos de animales que... Sí, profe, no se ve la presentación, se ve su escritorio. ¿No se ve la presentación? No. Qué extraño. No. Debería verse, pero si están... A ver, déjame ver. Profe, ingresaré desde otro dispositivo para que me acepte, por favor. Ya voy. ¿Qué cosa me dijiste? ¿Dónde lo veo? Acá, participante. ¿Quién me está pidiendo que ingresar? Gerald dijo que se iba a cambiar de dispositivo, profe. Ah, ya, ok, ya, vale, vale. ¿Y usted me dice que no sabe la presentación? No sé, No. de hecho. Yo le veo el escritorio y hay otros compañeros que ven todo negro. Yo veo todo negro. Chuta, Ahora se ve la Ahora sí. presentación, no sé Ahí si sí. se ven todos. Sí. qué extraño. Ahí sí. Ya. Profe, ¿la notocorda sería solo la médula espinal o incluye, o sea, es solo los huesos, las vértebras o incluye la médula? No, la notocorda es un tejido fibroso similar a un cartílago que está presente en el eje completo del cuerpo, ¿ya? La médula espinal es el sistema nervioso. La notocorda normalmente queda dentro de las vértebras una vez que comienza el desarrollo de este otro tejido. Y normalmente esto corresponde como al centro de la vértebra, que después se solidifica. En algunos casos, ¿cierto? Es como el hueso de la médula. No sé si alguna vez han comido, ¿cierto? No sé cómo se llama este tipo de corte. ¿Caracú? Sí, porque tiene así como la médula del hueso, ¿cierto? Y eso Sí. corresponde un poco a una mezcla entre tejido óseo y la notocorda. ¿Ya? No me voy a devolver. ¿Basti todavía ves todo negro? Qué raro que se vea negro. ¿No será la transmisión? ¿Ven todos bien o no? Que Oye, Bastián está escribiendo por el chat que ve todo negro, pero no sé si ese mensaje... ¿El resto los ve bien? Yo sí. Yo igual. Yo veo Yo bien. igual. Pues yo estoy compartiendo la pantalla, no debiera verse de esa manera. Profesor, ¿me acepta? Ah, sí, ya me aceptó. Gracias. Bien, jóvenes, continuamos. Les señalaba, ¿cierto?, que los cordados es uno de los tipos o formas, ¿cierto?, de animales de los muchos que existen en la naturaleza. De hecho, ¿cierto?, este grupo es bastante homogéneo. Se caracteriza porque todo el plan corporal de estos animales es bastante conservador, a pesar de que sus estructuras y el éxito evolutivo que tuvieron les permitieron entonces colonizar prácticamente toda la Tierra, ¿ya? En general, dentro del reino animal, nosotros podemos reconocer tres grandes grupos: los animales celomados, que no tienen celomas; los animales pseudocelomados, que tienen, digamos, una especie de celoma líquido o un celoma verdadero; y los grupos de los celomados, ¿ya? Todos los animales, ¿cierto?, se originan a partir de un ancestro común que
se diversificó y que sufrieron muchas extinciones a partir del Cámbrico, ¿ya? A partir del Cámbrico aparecen prácticamente todos los grupos animales modernos que nosotros conocemos en la actualidad y muchas otras formas de animales, la cual la mayoría, ¿cierto?, se extinguieron y dieron origen entonces a las filos modernos que se originaron hace 600 a 500 millones de años atrás. Dentro del grupo, ¿cierto?, de los celomados, bueno, tenemos lo que ustedes ya vieron: artrópodos, anélidos, moluscas, braquiópodos, equinodermos, etc. Y obviamente los cordados, ¿cierto?, están dentro de este grupo, ¿cierto?, de los, además de los deuterostomados, que incluye a un grupo, ¿cierto?, de cordados invertebrados. ¿Cómo sabemos que los animales tienen un ancestro común o que están relativamente unidos, ¿cierto?, por relaciones de parentesco únicas? Bueno, a partir, ¿cierto?, de eucariontes primitivos, ¿cierto?, nosotros tenemos grupos, ¿cierto?, de animales parazoos o sencillamente como estos coanos flagelados, que tienen estas células, ¿cierto?, que se llaman coanocitos, ¿ya? Que son muy similares morfológicamente, ¿cierto?, a los coanocitos de las esponjas. Las esponjas, ¿cierto?, son uno de los primeros grupos multicelulares muy estrechamente, que se denomina parazoos en algunos casos, que están estrechamente, ¿cierto?, emparentadas con todo el resto de los animales. Estas células de corazoncitos, ¿cierto?, y también los conos flagelados, no se encuentran en ningún tipo, ¿cierto?, de protistas, ni tampoco en las plantas. Por lo tanto, entonces, ustedes pueden ver, ¿cierto?, que son células individuales, generalmente móviles, que tienen flagelos y que cumplen diversas funciones, ya sea formando colonias o participan, ¿cierto?, en las funciones de alimentación en la estructura de las esponjas. Otros grupos, ¿cierto?, de células collares similares, ¿cierto?, se han encontrado en medusas, planarias, equinodermos y algunos cefalocordados. Entonces, nuevamente, ¿cierto?, utilizando este criterio de parsimonia, es mucho más razonable suponer, ¿cierto?, de que estos animales han evolucionado, ¿cierto?, de un ancestro común y que todos los animales entonces pueden haber también evolucionado de un ancestro común mucho más atrás del Cámbrico. Si uno analiza las estructuras del Cámbrico, los cuerpos de los animales en realidad son ya bastante complejos, ¿ya? Muy complejos para que se hayan originado, ¿cierto?, a partir de una forma más simple para dar origen a toda la diversidad que nosotros conocemos en la actualidad. Los cordados, ¿cierto?, en su clasificación tradicional, incluyen, ¿cierto?, a los urocordados, que son los turicados, que son estas cordados sésiles que viven normalmente en los fondos marinos, cuyo representante más conocido, ¿cierto?, son las ascidias o el piure, ¿ya? Después tenemos a los cefalocordados, que son los lanceolados, también, ¿cierto?, marinos, que son animales parecidos a peces, que viven enterrados, ¿cierto?, en la arena y que se encuentran prácticamente en todos los lugares del mundo, ¿ya? Después, ¿cierto?, comenzamos prácticamente con el grupo de los peces, ¿ya?, que reúne, ¿cierto?, a los peces sin mandíbulas, los mixoidios y los petromizones. Estas son las lamprias de mar y de ríos, y los mixoidios, que corresponden a las brujas de mar. Después tenemos, ¿cierto?, los peces cartilaginosos, los peces óseos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los cordados, entonces, bueno, reúnen a todo este grupo, ¿cierto?, de animales que se caracterizan básicamente porque tienen, ¿cierto?, notocorda en su cuerpo, ya sea en la etapa adulta o en la etapa embrionaria. Los vertebrados se caracterizan porque en la etapa adulta, ¿cierto?, las notocordas es reemplazada por la columna vertebral. Y aquí hay otras clasificaciones que agrupan los distintos grupos de vertebrados, como Craniata, que reúne a todos los vertebrados que tienen cráneo,
¿ya? Es decir, una caja ósea que encierra al sistema nervioso central. Y más tarde, ¿cierto? Tenemos los agnatos, que son los peces sin mandíbulas, o los animales sin mandíbulas, hasta los nostastomados, ¿cierto? Que corresponden a los peces con mandíbula y todo el resto de los vertebrados con mandíbula. Los protocordados, ¿cierto? En general se conoce como acraniata, porque tampoco tienen cráneo. La aparición de la mandíbula es un evento clave en la evolución de los vertebrados. A partir de ese momento se diversifican los grupos, ¿ya? Pueden comerse a otros animales, se vuelven gigantes y el sistema entonces comienza una relación depredador-presa que estimula la evolución del resto de los vertebrados con cráneo y con mandíbula. Acá Profe, y tenemos, las otras dos, las que salían ahí, Pisces y Triápoda, y habían dos clasificaciones más. ¿Qué son? sí, peces, esto se refiere prácticamente a todos los vertebrados acuáticos y tetrápodos a los vertebrados terrestres. ¿Ya? Ah, ya, ya. ¿Y la de abajo, la última? No recuerdo cuál era, pero retrocedamos. Por favor, para no quedarme con la duda. Amniotas, amniota. correcto. Amniotas, ¿cierto? Se refiere a todos los grupos, ¿cierto? De cordados que no tienen amnios. Amnios, ¿cierto? Es uno de los segundos eventos más importantes en la radiación de los vertebrados, que es una membrana embrionaria que envuelve completamente al embrión, le provee, ¿cierto?, de un ambiente acuoso y por esa razón entonces los amniotas que tienen amnios conquistan la Tierra, en este caso, ¿cierto?, los reptiles, las aves y los mamíferos. Todo el resto, ¿cierto?, de estos otros grupos tienen que reproducirse o desarrollarse en un ambiente acuático. Pero aquí evoluciona el amnios, esa membrana embrionaria, y también el huevo cleidoico, ¿cierto?, que permite entonces que los animales puedan desarrollar sus etapas embrionarias fuera del agua y en un ambiente terrestre. Profe, ¿los insectos serían cordata igual? No, No, ah, ya, por eso no están ahí. no están presentes acá. Vale, Los vale. insectos pertenecen a otro grupo completamente diferente. Gracias. Acá tenemos entonces una filogenia, ¿cierto?, de los cordados. Creo que es una filogenia. ¿Cuál es la diferencia de esta filogenia, de esa clasificación que yo les mencioné, esa clasificación taxonómica que le mencioné en la diapositiva anterior? O mejor dicho, ¿qué es lo que Eh, está? Sí, dígame. la filogenia ve como las relaciones genéticas que hay entre los organismos. Ok. Más que genética, relaciones evolutivas. ¿Ya? Eso significa de que comparten características comunes y otros grupos, ¿cierto?, presentan características únicas. Y normalmente, ¿cierto?, están arreglados en una relación de parentesco o de descendiente ancestro. ¿Ya? Por ejemplo, todos estos grupos que están acá comparten las características de que tienen notocorda. Por eso se denominan, perdón, menos este que está acá, ¿cómo se llama? La estrella, el equinodermo. Todo esto entonces comparten esta característica que está acá. Esta característica, ¿cierto?, es basal, que se denomina notocorda. Todo ello entonces son cordados. ¿Por qué? Porque comparten notocorda, independientemente de que tengan boca, cráneo, aleta, pata, etc. Todos son cordados porque tienen notocorda. Entonces, la relación evolutiva entre ellos, ¿cierto?, es que todos estos animales tienen notocorda. Después, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, el ancestro común de los vertebrados, ¿cierto?, que comienza entonces a aparecer distintas características innovativas. Por ejemplo, aquí tenemos las vértebras. Las vértebras, ¿cierto?, aparecen de los mixioideos, ¿cierto?, de los peces, hacia adelante. Los cordados no vertebrados, ¿cierto?, están unidos, ¿cierto?, en otro grupo que no tiene vértebra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es una filogenia? Una filogenia, ¿cierto?, es un ordenamiento más o menos lógico que
intenta, ¿cierto?, de alguna manera ilustrar las relaciones evolutivas entre distintos grupos. Esto que está acá, este grupo, ¿cierto?, que tiene notocorda, pero que no tiene vertebrados, ¿cierto?, es un clado. Y todo este grupo, ¿cierto?, que tiene vértebras, que son estos peces, peces cartilaginosos, a peces actinopterigios, que son peces de aleta radiada, coelacanthos, ¿cierto?, que son peces de aleta lobuladas, los dimnoes, que son peces pulmonados, los anfibios, los reptiles, los mamíferos, todos tienen vértebras y forman este otro clado. Algunos ciertos clados, ¿cierto?, son más estrechamente emparentados unos con otros, ¿ya? Por ejemplo, los mixoideos, que son cordados, los vertebrados, ¿cierto?, sin cráneos y sin mandíbula, están estrechamente emparentados y son hermanos entre ellos prácticamente. Y se originan, ¿cierto?, a partir de un ancestro común. Lo interesante de esto, ¿cierto?, es que ustedes pueden ver, que a medida que los grupos van evolucionando, van adquiriendo distintas caracteres que se denominan caracteres derivados, que permiten entonces separar a los grupos. Los caracteres, ¿cierto?, que reúnen a todos los grupos se denominan caracteres primitivos o ancestrales, ¿ya? La notocorda es el carácter más primitiva dentro de los vertebrados, porque no solamente los vertebrados, sino que también los cordados invertebrados tienen notocorda. La vértebra es el carácter primitivo, distintivo de todos los vertebrados. Mandíbula, ¿cierto?, y esqueleto mineralizado corresponden, ¿cierto?, a los peces cartilaginosos hacia adelante. Después, ¿cierto?, pulmones o derivados de los pulmones, ¿cierto?, a partir de los actinopterigios, derivados de los pulmones, por ejemplo, es la vejiga natatoria, ¿ya? Y que lo presentan, por ejemplo, derivaciones, ¿cierto?, de la vejiga natatoria de los peces pulmonados, ¿ya? Aletas lobuladas lo presentan solamente los coelacanthos, ¿cierto?, y los dimnoes. Después, ¿cierto?, extremidades con dígitos a partir de los anfibios y el resto de los vertebrados. Huevo amniótico de los reptiles, mamíferos, ¿cierto?, y aves, ¿ya? Y leche o pelos, los mamíferos. Entonces, la filogenia trata, ¿cierto?, de establecer las relaciones evolutivas, evidenciando, ¿cierto?, los ancestros y las especies derivadas a partir, ¿cierto?, de la construcción de de los caracteres, ¿cierto?, que se están analizando. Esto, por supuesto, también es provisorio, ¿ya? Y va a depender, entonces, esta cosa puede girar, puede ir cambiando incluso con el tiempo si se descubren otros caracteres diagnósticos que pueden ser exclusivos de un grupo. ¿Ustedes vieron cómo se construían la filogenia y la taxonomía en invertebrados? Sí. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre una filogenia y una taxonomía? La filogenia es un tipo de taxonomía, ¿cierto? Que se enfoca específicamente en como el términos evolutivos, mientras que la taxonomía puede ser una clasificación así como de este tipo esquema, tipo árbol, Ok, ya. pero que no necesariamente tiene que ser con términos evolutivos, sino que con características en común. Puede ser de distintas formas la agrupación, ¿o no? Correcto. Exactamente. La taxonomía es simplemente una agrupación lógica. No es una agrupación filogenética o evolutiva. Los libros de una biblioteca corresponden a una taxonomía. Están ordenados por años, por autores, por materias, no sé, si se prestan o no a los estudiantes, etc. Esa es una taxonomía de libro. Una taxonomía en un almacén, ¿cierto?, corresponde, por ejemplo, al inventario de un almacén, ¿ya? O sea, la taxonomía puede ser cualquier tipo de ordenación que no refleja necesariamente las evoluciones o la filogenia de los grupos que se están ordenando. Bien, aquí tenemos entonces un cordado primitivo que se denomina
picaya, cariñosamente le decimos Pikachu, que es uno de los animales que se encontraron, ¿cierto?, en los registros fósiles de Burgess-Shales, que es donde se pudo determinar, ¿cierto?, esta parte de la radiación cámbrica. Y pueden ver, ¿cierto?, que es un animal relativamente alargado, muy similar, ¿cierto?, a los cordados. Una característica distintiva también de los cordados, ¿cierto?, es que todos estos son animales móviles, ¿ya? Son animales de vida libre. Aquí tiene, ¿cierto?, unos tentáculos que normalmente, ¿cierto?, tienen concentrados los sistemas sensoriales en la cabeza. Aquí se les puede ver, ¿cierto?, una especie de notocorda, que se supone que es una notocorda porque está fosilizado, y en los grupos, ¿cierto?, musculares que impulsan el cuerpo, ¿cierto?, y le dan movimiento a este animal. Y una cola, ¿cierto?, posanal. Y aquí, ¿cierto?, aparecen unas espinas, ¿cierto?, que probablemente sean aperturas de los arcos faringios o de las branquias que permitían la alimentación de estos animales. Es decir, de animales muy antiguos, estamos hablando del Cámbrico, ya poseen las características distintivas de los cordados, que por lo menos tienen notocorda, son móviles y tienen ciertos músculos segmentados que permiten su movimiento. Entonces, el plan de organización de los cordados reúne varias características distintivas. En primer lugar, ¿cierto?, la notocorda, que es una vaina elástica, rígida, similar, ¿cierto?, en su composición a un cartílago. Esto tiene, ¿cierto?, una serie de estuches concéntricos que le dan entonces o originan una vaina que origina entonces una estructura rígida que está presente en la parte dorsal del animal y por lo tanto los músculos pueden ejercer tracción, ¿cierto?, y fuerza para el movimiento del cuerpo. Todos los cordados presentan además, ¿cierto?, un sistema nervioso dorsal, este es lo que constituye posteriormente la médula espinal, ¿ya? Y un cerebro o una zona especializada donde normalmente confluyen las estructuras de integración de los distintos sistemas nerviosos del animal, ¿ya? Y progresivamente durante la evolución, ¿cierto?, este cerebro, ¿cierto?, va aumentando de tamaño y de complejidad. También tenemos acá los arcos faringios, que son aberturas, ¿cierto?, que se originan en las branquias y posteriormente, ¿cierto?, los pulmones en los vertebrados, ¿ya? Las branquias están normalmente asociadas al endostilos, que es un órgano filtrador, que posteriormente dan origen entonces a la tiroide, que es una glándula que posteriormente controla el metabolismo de los cordados. Profe, Todos los disculpe, cordados, síganme, ¿dijo arcos faringios? ¿sí? O hendiduras faringias también se les conoce, Gracias. ¿ok? Y, como les mencionaba, todos los cordados, ¿cierto?, tienen capacidad de movimiento y tienen entonces un sistema muscular y además, ¿cierto?, una cola posanal, que es una cola verdadera, ¿cierto?, que está después, ¿cierto?, de la cloaca o el ano del animal. Acá tenemos, ¿cierto?, otro fósil encontrado, ¿cierto?, en el Cámbrico, que es Aicuela, ¿ya?, que parece un quitón o una especie de lapa, ¿ya?, pero que tiene, ¿cierto?, las estructuras típicas de los cordados. Sistema nervioso dorsal, músculos segmentados, ¿cierto?, a lo largo del cuerpo, ¿ya? Acá tenemos entonces parte, ¿cierto?, de la notocorda, ¿ya? Se me había olvidado mencionarlo también, un sistema digestivo tubular, ¿ya?, que comienza en la boca y termina entonces el enano, ¿ya? Acá tenemos las faringes o los arcofaringios, aquí un sistema arterial, ¿ya? Y este fósil, ¿cierto?, que es mucho más antiguo, ¿cierto?, que el Pikachu, ya tenía una estructura bastante compleja. Profe, pregunta. Dígame. Dijo que se le había olvidado lo del sistema digestivo tubular. ¿Eso de que se me había olvidado es porque es propio de todos los cordados? Todos los cordados en general tienen un sistema digestivo tubular,
que comienza, digamos, en la boca o en la estructura parecida a la boca, no necesariamente la mandíbula, y termina entonces en el ano. ¿Ya? Otros animales, ¿cierto? Como las esponjas, no tienen, tienen un sistema digestivo, ¿cómo se llama? Sacular, e incluso algunos cordados. ¿Ya? Fíjese usted acá. Ah, ya, o sea, no todos los cordados tienen tubular. No. Vale, vale. ¿Ya? Acá tenemos la organización corporal de los vertebrados, ¿cierto? Aquí pueden ver, ¿cierto?, que el sistema digestivo tubular permite entonces la alimentación del animal. Esto tiene, ¿cierto?, unos cirros orales, una especie, ¿cierto?, de penacho, tentáculos. Entra el agua, ¿cierto?, pasa por las faringes, ¿cierto? El endostilo filtra las partículas alimenticias, continúa, ¿cierto?, por el sistema digestivo y sale posteriormente por el ano. ¿Ya? En el resto de los vertebrados igual, todo, ¿cierto? El sistema digestivo tubular no está mostrado acá. Pero fíjese usted en los urocordados, las larvas son con un sistema digestivo tubular, pero en el estado adulto, el animal, ¿cierto?, adquiere una alimentación de tipo sacular y las hendiduras branquiales, ¿cierto?, forman una especie de canasto, como una especie así como la lavadora, ¿cierto? Una estructura cilíndrica, donde el agua fluye, ¿cierto?, por un sistema, ¿cierto?, y sale por otro sifón. Entonces, bueno, en la naturaleza, ¿cierto?, siempre hay excepciones. ¿Ya? O la otra cosa importante de los vertebrados es que la mayoría, ¿cierto?, tiene simetría bilateral en el estado adulto y obviamente también, ¿cierto?, simetría bilateral en el estado larvario, como en este caso, ¿cierto?, de los urocordados, donde la larva tiene simetría bilateral, pero posteriormente, ¿cierto?, sufre metamorfosis y adquiere, ¿cierto?, una simetría radial, una alimentación sacular y además el individuo, ¿cierto?, deja de ser móvil y se asienta en las rocas o en la vegetación de los fondos marinos y forma entonces estas colonias de Axidia o Piure, ¿cierto?, que nosotros consumimos. Ustedes pueden ver acá, aquí tenemos, ¿cierto?, estas jeringas de mar, ¿cierto?, que se asientan en el fondo de la arena, en la vegetación, etc. Son estructuras cilíndricas, pero la larva, ¿cierto?, es móvil, ¿cierto?, y se desplaza, digamos, se dispersa en grandes extensiones y tiene la típica simetría bilateral y organización, ¿cierto?, de un cordado superior. Sistema nervioso dorsal, la notocorda, tiene, ¿cierto?, un endostilo también aquí ya un poco sacular, ¿cierto?, un sifón incurrente y otro sifón, digamos, que vierte, ¿cierto?, su contenido hacia el exterior. En algún momento, ¿cierto?, esta larva sufre la metamorfosis, se reorganiza su cuerpo, ¿cierto?, y adquiere la simetría radial. Este endostilo, ¿cierto?, y el faringe, ¿cierto?, se vuelven sacular y tienen, ¿cierto?, dos sifones, uno oral y otro, ¿cierto?, atrial, o uno que entra y otro que expele el agua, ¿cierto?, por los cuales se alimenta. Profe dijo jeringas de mar. También se denomina jeringas de mar, ¿ya? Estos son los dos Y grupos que hay. ¿Sí? eso de Bauplans, ¿qué sería? Ah, los Bauplan, y lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? O los planes corporales son diseños corporales. ¿Ya? Bauplan, ¿cierto? Es un término alemán que significa algo así como el esqueleto o la arquitectura del animal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué comenzaron a tener, digamos, mayor connotación los Bauplans? Porque en el sentido alemán, la arquitectura no solamente está dada, ¿cierto?, por los elementos de construcción, sino que por el diseño que tienen los animales. Y aparentemente en la evolución, no solamente de los vertebrados, sino que de todos los animales y en general también de todos los organismos, se controla la evolución de los organismos, ¿cierto?, cambiando los patrones de diferenciación de ese plan o diseño único
que tienen todos los organismos. ¿Ya? Eso significa entonces Claro. de que en algún momento en la evolución apareció un ancestro que tenía todas las características de los cefalocordados, y lo que hizo la naturaleza es simplemente, ¿cierto?, activar un gen, activar o apagar otro, qué sé yo, y modificó ligeramente, ¿cierto?, algunas cosas en la evolución de los cordados, y por esa razón entonces se puede, digamos, explicar la diversidad y la unicidad de los cordados. ¿Ya? Vale, gracias. ¿Ustedes hicieron ya genética o biología del desarrollo? No sé si lo vieron en biología celular. ¿Cómo funcionan los genes? Celular sí, Ya. O ¿Lo sea, vieron? genética, lo pero que hemos no visto en genética. el colegio Ya. nomás, pues. Creo que no lo hemos visto en la U, ¿o sí? No, Eso lo vemos en quinto, parece. Ok. Acá tenemos otros cordados, invertebrados, que son los cefalocordados. Estas son las lanceolados. Son muy abundantes, ¿cierto? Es prácticamente de distribución cosmopolita, ¿ya? Se alimentan, ¿cierto?, de sedimentos que, digamos, del agua. Normalmente, ¿cierto?, se entierran por la zona de la cola y dejan expuesto, ¿cierto?, solamente la parte de la cabeza o los hilos orales, ¿cierto?, donde entra el agua, ¿cierto?, pasa, ¿cierto?, por la faringe, ¿cierto?, la endostilo filtra las partículas de alimento, el resto del agua, ¿cierto?, sigue por el sistema digestivo, ¿cierto?, y se expele por el ano. Son muy buenos nadadores y son relativamente pequeños, yo diría no más allá de 10 centímetros, ¿ya? Y tienen sexo separado, ¿cierto? Y los gametos tienen fecundación externa, son liberados al ambiente, ¿cierto? No se sabe si tienen reproducción asexual o no. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, un cefalocordados. Ustedes pueden ver que ya es un animal, ¿cierto?, que tiene prácticamente toda la organización de un cordado superior. Aquí tenemos, ¿cierto?, el tubo neural dorsal, la notocorda también, sistema muscular segmentados, que se conocen, ¿cierto?, como miómeros, ¿ya? Un sistema digestivo tubular, que empieza en la boca, los ciclos orales, termina en el ano, ¿cierto? Un cecum, que es una órgano, ¿cierto?, que aumenta, ¿cierto?, las superficies de absorción y digestión de los alimentos. Tenemos las gónadas, ¿cierto? Y algunos rayos, ¿cierto?, de la aleta caudal, ¿cierto?, por lo que suponemos, ¿cierto?, que esto es un animal móvil, muy nadador, a pesar de que pueda estar, ¿cierto?, enterrado o semienterrado en el fondo marino. Aquí tenemos, ¿cierto?, un cordado invertebrado similar a un anfioxus. El anfioxus, ¿cierto?, los lanceolados no son los ancestros de los vertebrados, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, un vertebrado primitivo hipotético. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que la organización o el bioplan corporal, ¿cierto?, es muy similar. Acá tenemos, ¿cierto?, un sistema nervioso dorsal, aquí también. Tenemos, ¿cierto?, una vesícula cerebral. Acá tenemos, ¿cierto?, un cráneo, en este caso, ¿cierto?, con el cerebro, ¿cierto?, que ya está dividido en 3 lóbulos, ¿ya? Y aquí se comienza entonces a observar una encefalización progresiva a medida, ¿cierto?, que va evolucionando los distintos grupos, ¿cierto? El cerebro está siendo más grande y más complejo. Em, Vemos, ¿cierto?, los miómeros o los músculos cementados. Eso se puede apreciar incluso hasta en los peces, ¿cierto? Cuando usted filetea un pez y observa, ¿cierto?, la carne del pez, ustedes pueden ver, ¿cierto?, que estos están cementados, ¿cierto?, en forma de W, que corresponde o es un carácter un poco primitivo, ¿cierto?, de los invertebrados que todavía, ¿cierto?, recuerda la organización metamérica del cuerpo. Pero algunos órganos dentro de los cordados, ¿cierto?, como el sistema nervioso y las vértebras, tienen todavía organización metamérica, ¿cierto?, está muy avanzada hasta los últimos grupos, ¿ya? Tenemos el sistema, ¿cierto?, digestivo, tubular, en las hendiduras branquiales. Estas hendiduras branquiales, ¿cierto?, posteriormente se forman las branquias y se forman también los arcos branquiales. Posteriormente esas branquias dan origen, ¿cierto?,
a la faringe, que se vuelve muscularizado, y órganos, ¿cierto?, del sistema respiratorio de los animales terrestres. Entonces, tenemos, ¿cierto?, de que en el caso de los animales existen varios diseños corporales, o planes corporales, o Blauplan, ¿cierto? El plan de los vertebrados, ¿cierto?, es este que está señalado acá, que es muy diferente, ¿cierto?, al Blauplan de los moluscos, de los anélidos, de los artrópodos y de los equinodermos. En general, ¿cierto?, los invertebrados tienen varios grupos o varios tipos de Blauplan o planes corporales. Por eso son tan diferentes y tan diversos unos de otros, ¿ya? En cambio, los vertebrados, todos tienen, ¿cierto?, este Blauplan, que significa que tiene simetría bilateral, sistema nervioso dorsal, endoesqueleto con vértebra, notocorda en su interior, cola, ¿cierto?, posa anal, boca. Y lo que sucedió durante la evolución, ¿cierto?, es que este plan se conservó, ¿ya? Y se modificó ligeramente para dar origen, ¿cierto?, a los distintos vertebrados que nosotros conocemos. En cambio, acá existen muchos planes. Los invertebrados son polifiléticos, en cambio acá los vertebrados son monofiléticos, es decir, a partir de un animal, de un invertebrado primitivo, se origina entonces todas las estructuras, todas las especies, ¿cierto?, que nosotros conocemos en la actualidad. Y ustedes aquí tienen entonces los diseños, ¿cierto?, de los Blauplan de los vertebrados, que les permitió entonces explotar, ¿cierto?, todos los nichos disponibles para ellos y ser, ¿cierto?, no uno de los grupos más diversos, porque los insectos son mucho más diversos, pero un grupo dominante, ¿cierto?, que están presentes en prácticamente todos los ambientes. Tenemos ciertos vertebrados que dominaron, ¿cierto?, y se radiaron en el agua, o se adaptaron, ¿cierto?, a las condiciones, ¿cierto?, de vivir en ambientes acuáticos. Tenemos mamíferos, como los cetáceos, las aves, ¿cierto?, como el pingüino, hay muchos tipos de aves acuáticas en realidad, las tortugas marinas, que corresponden, ¿cierto?, a los reptiles, anteriormente, ¿cierto?, los pterosaurios y otros mamíferos también, reptiles acuáticos. Obviamente los peces son el grupo de vertebrados, ¿cierto?, dominante en las aguas, ¿cierto?, junto con los anfibios. Después tenemos, ¿cierto?, una zona de transición, ¿ya?, donde tenemos animales que viven entre agua y tierra, donde los anfibios, ¿cierto?, son sus exponentes más claros. Tenemos las aves limícolas, que viven, ¿cierto?, en las zonas de playa o pantanos, las focas, que son mamíferos, tortugas, algunos peces pulmonados, ¿cierto?, que habitan, ¿cierto?, en zonas pantanosas, ¿cierto?, y en transición entre tierra y agua. Después, en el ambiente terrestre, los dominan básicamente los mamíferos, las aves terrestres como las ratites, que son las grandes aves caminadoras, todo el grupo de los reptiles, que es ya uno de los primeros grupos, ¿cierto?, que exitosamente colonizan y evolucionan en los ambientes terrestres, y algunos anfibios, ¿cierto?, que también pueden vivir, ¿cierto?, lejos del agua en algunas zonas, digamos, terrestres, como en los desiertos australianos. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos el ambiente aéreo, donde distintos grupos de vertebrados, ¿cierto?, lo dominan planeando, como en el caso, ¿cierto?, de algunas ardillas que pueden planear, los albatros y otros grandes aves, ¿cierto?, que planean, reptiles, ¿ya? Ranas también arborícolas que pueden entonces planear, y peces, los llamados peces voladores, ¿cierto?, que en realidad planean, nadan vertiginosamente hacia la superficie, extienden, ¿cierto?, sus aletas, que se han convertido como una especie de alerones, ¿cierto?, y pueden planear y escapar de sus enemigos. Pero el vuelo batido, el vuelo activo, ¿cierto?, solamente lo dominan obviamente las aves, anteriormente los pterodáctilos en el caso de los reptiles, y los quirópteros o los murciélagos, ¿cierto?, en el caso de los mamíferos. Como pueden ver entonces, a partir de un mismo diseño corporal, la evolución le ha modificado algunas características y le ha permitido entonces explotar distintos ambientes y evolucionar, ¿cierto?, y adaptarse, ¿cierto?, a las condiciones
de agua, transición, tierra y aire. ¿Consulta hasta acá? Sí, ¿qué significa soaring? Que está al lado de gliding. ¿Dónde están los aéreos? arriba? Soaring significa, ¿cómo se llama? Planeo, pero, ¿cómo se llama? No un planeo extendido, digamos, sino que un planeo como salto, una cosa así. Ah, ya, ya. Por ejemplo, como las ranas. Las ranas, ¿cierto? Lo que hacen es subir a los arbolitos y dar un salto y extienden ¿cómo se llama? Las membranas interdigitales y aparecen, digamos, como que si estuvieran volando, pero en realidad están planeando. Bien. Vamos a ver entonces cuáles son los elementos del diseño corporal de los vertebrados. ¿Ya? Acá tenemos, fíjense ustedes, un vertebrado que corresponde entonces a un embrión. Y en el embrión, ¿cierto? Temprano ya vemos, ¿cierto? La estructura, ¿cierto? Del vertebrado adulto, que está dividida en general en tres grandes zonas: cabeza, tronco y cola. El sistema nervioso dorsal, la notocorda, y en el tronco, ¿cierto? Encontramos el sistema digestivo tubular, corazón, los vasos, ¿cierto? Los órganos anexos, ¿cierto? Al sistema digestivo, perdón, el celoma, y aquí se aprecia entonces el saco vitelino, ¿cierto? Que se está absorbiendo a medida que el embrión va avanzando, ¿cierto? En su desarrollo. Si usted hace un corte transversal en cualquier vertebrado, lo que usted va a observar, ¿cierto? Desde la parte dorsal a la parte ventral, va a ser entonces, bueno, la epidermis por fuera, después va a encontrar cierto sistema muscular, en este caso el sistema muscular dorsal o epiaxial, las vértebras ahora están encerrando la notocorda, eso es lo que yo te mencionaba acá, posteriormente esto se solidifica, ¿ya? Y las vértebras tienen dos arcos, el arco, ¿cierto?, de la notocorda y el arco, ¿cierto?, neural, que después encierra, ¿cierto?, o que tempranamente encierra a la médula espinal. De la médula espinal, obviamente que va a lo largo de todo el eje del embrión, anterior-posterior, cabeza-cola, salen, ¿cierto?, los nervios espinales, ¿cierto?, dorsales y ventrales. Más hacia abajo, ¿cierto?, de las vértebras se encuentra la aorta dorsal. Profe, ¿Sí? ¿cuál sería la función de la notocorda entonces? La En un notocorda adulto, por ejemplo. es bueno, ojo con las funciones. Las funciones significa, digamos, una relación estructura y función, ¿ya? Normalmente, ¿cierto? En estado embrionario, la notocorda es el eje, digamos, que sostiene, digamos, el cuerpo y permite los primeros movimientos. En animales en animales cordados invertebrados, la notocorda sigue siendo el elemento, ¿cierto?, de esqueleto interno, de endoesqueleto. En esos cordados no se desarrollan las vértebras. Solamente en los cordados vertebrados aparece la vértebra como una estructura distintiva y que evoluciona allí. ¿Ya? La función es básicamente, ¿cierto?, organizar probablemente los centros de diferenciación de las vértebras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que primero aparece, ¿cierto?, es la notocorda y después aparecen las vértebras, ya que encierran entonces a la notocorda en su interior. ¿Ya? Esto es muy similar a ver, si uno podría decir, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de las patitas delanteras de un tiranosaurio? Uno podría decir, bueno, un animal grande, con cabeza grande y con dientes grandes y todo lo demás, porque tiene manitos chicas y no, digamos, una mano grande con garras grandes. Bueno, porque el diseño del cuerpo, ¿cierto?, hace de que, por la estructura, ¿cierto?, del animal y la cabeza, la energía y todo el sistema, digamos, de construcción del animal se centra en la cabeza y el resto del cuerpo y se abandona
el desarrollo, digamos, de las extremidades anteriores. Entonces, no necesariamente es porque perdieron las funciones, sino que es básicamente el diseño, el producto del diseño corporal, ¿ya? Me explico. Si usted quiere hacer una casa de un piso o dos pisos, ya, ok, usted hace paredes, digamos, relativamente sencillas y puede construir, ¿cierto?, un segundo piso. Si usted va a hacer una casa, ¿cierto?, de muchos pisos o va a hacer una catedral, necesita entonces de que los muros de esa construcción sean mucho más gruesos, ¿cierto?, con mayor número de columnas, etcétera. Esos son lo que se denomina también restricciones arquitectónicas y se dan tanto para los sistemas físicos como para los sistemas vivos. Un animal, ¿cierto?, se construye a partir de los elementos que tiene, digamos, hueso, sangre, músculo, qué sé yo, y la estructura que hereda de sus ancestros. ¿Qué es lo que hace la evolución? Los toma, ¿cierto?, los moldea y trata, ¿cierto?, de hacer la mejor solución posible, no la más perfecta, ¿ya? Por esa razón, entonces, la evolución, ¿cierto?, es como un gaffiter. Arregla la situación con lo que tiene. No es un arquitecto, sí, ideal, ¿cierto?, que construye lo más perfecto, ¿ya?, lo mejor de lo mejor. Eso solamente está en la marina, ¿ya? Ahí, ¿quiénes son los marinos? Bueno, lo mejor de lo mejor, eso ahí, allá está. Pero la diversidad de la naturaleza es lo que se puede obtener, digamos, respecto de la evolución y los diseños corporales que se heredan. Completando este diseño, ¿cierto?, tenemos el músculo ventral o músculo hipoaxial. Acá tenemos las zonas, digamos, del mesenterio ventral, donde se cierran todas las hojas embrionarias, que es la línea alba que ustedes observan, ¿cierto?, en su guatita, ¿ya? El celoma, que contiene entonces a los órganos internos, las vísceras. La organización del celoma es bastante simple. En los peces, ¿cierto?, tenemos básicamente dos cavidades del celoma, la cavidad pericárdica, ¿cierto?, y la cavidad pleuroperitoneal. La primera aloja al corazón y la segunda, ¿cierto?, a las vísceras. Los anfibios, ¿cierto?, la cavidad pleuroperitoneal también aloja, ¿cierto?, a los pulmones cuando pasan, ¿cierto?, a su estado terrestre, ¿ya? En cambio, a partir, ¿cierto?, de los reptiles hacia arriba, la organización del celoma, ¿cierto?, tiene tres cavidades: la cavidad pericárdica, que aloja el corazón; la cavidad pleural, que aloja los pulmones; y la cavidad peritoneal, que aloja a las vísceras. En humanos, básicamente los mismos diseños, ¿cierto? Acá tenemos algunas otras cavidades, que es la cavidad craneal, ¿cierto?, que aloja al cerebro; la cavidad torácica y parte de la cavidad abdominal, ¿cierto? La cavidad torácica aloja a los pulmones; la cavidad abdominal, ¿cierto?, a las vísceras; y la cavidad pélvica a los órganos reproductores, ¿ya? La cavidad torácica, tenemos la cavidad pleural y la cavidad pericárdica, ¿ya? Y la cavidad abdominal parte, ¿cierto?, que parte desde el diafragma hacia abajo a las vísceras; y la cavidad pélvica, que está unida y que no está separada, ¿cierto?, el sistema reproductor. Profe, ¿puede irse a la diapo anterior, por favor? Sí, 5 segunditos. dime. ¿La cavidad peritoneal completa sería la suma de la abdominal y pélvica? Sí. Ah, ya, gracias. Lo que pasa es que en los humanos, bueno, esta es una descripción, digamos, más humana y médica, digamos, podríamos llamarla así, donde van, ¿cómo se llama?, estableciendo más zonas. En Pero general, ¿Mm? la cavidad Dime. abdominal y la cavidad pélvica no están así separadas como por membranas, pues. No, Sí. no, No, son una sola en realidad. es una zona, exactamente. Vale, vale. Es básicamente una descripción nomás funcional, ¿ya? Sí hay, digamos, mesenterio y ligamentos que lo están uniendo, digamos, y que lo mantienen, digamos, en esta posición, ¿ya? Para que tampoco se puedan mover, porque cuando usted corre, digamos, se mueve un poco, pero no tanto, digamos, como para que se esparrame por toda la cavidad peritoneal. ¿Se fija? Y lo más importante acá, y eso que le quede claro, digamos, que en cualquier, bueno, ustedes no van a hacer disecciones ahora, digamos, pero en cualquier
vertebrados, incluyendo los humanos, si ustedes hacen un corte, por ejemplo, al abdominal, ¿cierto? Un corte transversal, pueden observar exactamente las mismas estructuras, más o menos en las mismas posiciones además. Músculo, dorsal, las vértebras que está acá, la médula espinal también que es dorsal, acá tenemos los riñones, el sistema digestivo que aparece, ¿cierto? Con distintas formas, ¿ya? ¿Por qué aparece así esto? ¿Qué creen ustedes? Aquí tenemos el hígado, ¿cierto? Y por acá, ¿cierto? Las costillas y la parte ventral del cuerpo. ¿Por qué cree usted que aparece así como este, por ejemplo, redondito, que podría ser la aorta dorsal? Esto que se aparece alargado, ¿cierto? Aquí está el estómago, que también aparece alargado. Fíjense ustedes que aquí tenemos el vaso y aquí el intestino delgado, ¿cierto? Que aparece así como una especie de riñón. ¿Por qué sucede eso? No, no entiendo la pregunta, profe. ¿Se refiere al tipo de corte o qué? Claro, porque en este corte los órganos, ¿cierto? Se ven algunos alargados y otros que son como arriñonados, ¿cierto? Y algunos, ¿cierto? Son tubulares o cilíndricos, cuando en general la mayoría de estas estructuras, ¿cierto? Son tubulares, pues. Por la orientación que tienen dentro del cuerpo. Exactamente, ¿ya? Como estas cosas son tubos, ¿cierto? Que están plegados, qué sé yo, entonces depende del corte para ¿cómo se llama? Cuando se observa posteriormente, ¿ya? Es como una manguera, ¿cierto? Usted lo puede tener, ¿cierto? Enredada, pero en algún lado, ¿cierto? Usted lo corta transversalmente, pero en otro lado, ¿cierto? Lo corta longitudinalmente, y por eso se observan, digamos, de esta forma. Bien. ¿Cómo evoluciona o de dónde se originan los vertebrados? ¿Ya? Bueno, los vertebrados obviamente tienen que originarse de los invertebrados, ¿ya? Y aparentemente, ¿cierto? Están mucho más relacionados con los equinodermos o algún grupo, ¿cierto? Similar a ellos, ¿cierto? Como los pterobrancas, ¿ya? ¿Cómo sabemos, ¿cierto? Que los vertebrados están conectados con los vertebrados verdaderos? Bueno, porque dentro del grupo de los vertebrados también tenemos, ¿cierto? Invertebrados, como estos urocordados, ¿cierto? Que en la fase adulta, obviamente no se parecen para nada a los vertebrados, ¿cierto? Adultos, pero en la fase larval, ¿cierto? Tienen todas las estructuras, ¿cierto? Básicas que corresponden entonces a un vertebrado, ¿ya? Pero fíjense ustedes que en el caso de los urocordados, la larva, ¿cierto? Tiene simetría bilateral, es alargada y móvil, y el individuo adulto, ¿cierto? Tiene simetría radial y es sésil. En cambio, en los vertebrados, normalmente, ¿cierto? Tenemos simetría bilateral y la larva, o en este caso, ¿cierto? El embrión, tiene simetría radial, ¿ya? Después, en los estados un poco, aunque tempranos del desarrollo, la larva, ¿cierto? O perdón, el embrión, ¿cierto? Que corresponde entonces a una estructura esférica, ¿cierto? Se alarga y adquiere la simetría bilateral típica de los vertebrados, ¿ya? Las larvas entonces revelan las relaciones evolutivas de los vertebrados. Entonces, a partir de un invertebrado sésil primitivo que se alimentaba por penacho, por un lado, ¿cierto? Dieron origen a los pterobranquios y a los equinodermos primitivos. Se cambió en algún momento, ¿cierto? A una alimentación de filtración por branquias internas, aunque seguía siendo sacular, y dieron origen entonces a estos tunicados o urocordados, ¿cierto? La conexión es que los tunicados ancestrales de larva vida, ¿cierto? Nadadora y libre, tienen, ¿cierto? Las características fundamentales de los cordados, que es esta, ¿cierto? Músculos segmentados, móvil, sistema digestivo tubular, notocorda, ¿cierto? Y sistema nervioso dorsal. Y aquí se produce entonces un mecanismo evolutivo que se denomina pedomorfosis, donde se retienen las características larvales o juveniles de estos invertebrados, ¿ya? Y da origen entonces a un cordado más avanzado, con una etapa sésil perdida, ¿ya? Donde ya no se produce la metamorfosis y no se transforma en un animal sésil, ¿ya?
Y este cordado avanzado, ¿cierto? Probablemente dio origen a los lanceolados, el Amphioxus, por un lado, y posteriormente dio origen, ¿cierto?, a los vertebrados primitivos que se alimentaban en sus primeras etapas por filtración. De aquí en adelante, posteriormente evolucionan, ¿cierto?, las mandíbulas y, bueno, se produce toda la radiación de los vertebrados que nosotros conocemos, ¿ya? Este mecanismo de la pedomorfosis, ¿cierto?, es muy recurrente en la evolución y explica varios, digamos, transiciones evolutivas que aparentemente no podrían ser explicadas por etapas graduales, ¿ya? Por ejemplo, la transición entre los peces y los anfibios. En los peces, los huesos, ¿cierto?, del oído medio están en la mandíbula de los peces. Y posteriormente, ¿cierto?, cuando aparecen los anfibios, esos mismos huesos, ¿cierto?, aparecen ahora en el oído medio. Entonces, obviamente no podría haber, ¿cierto?, una forma intermedia que tuviera, digamos, qué sé yo, que pudiera escuchar por la mandíbula o que el oído, ¿cierto?, sirviera para alimentarse. La padomorfosis significa un arreglo estructural inmediato, ¿cierto?, que origina, digamos, una estructura nueva con las características ancestrales, me refiero yo a los mismos elementos, pero lo reorganiza, ¿cierto?, de un momento a otro en la evolución. O Nosotros, sea, profe, disculpe, entonces eso significa que como que el oído no se fue desplazando, sino que desapareció y apareció por otro lado. exactamente, Esa es la paedomorfosis. la padomorfosis, Vale. que es una forma general de heterocronía, ¿ya? ¿Qué significa la heterocronía? ¿Cierto? Hetero, ¿cierto?, significa distinto y cronía, ¿cierto?, tiempo, es decir, tiempos diferentes que hacen que se remodele el sistema completo, ¿cierto? Y que una cosa que estaba, no sé, que servía para la mandíbula, ahora se va al oído, ¿ya? Pero son los mismos elementos, solamente que están organizados de manera distinta. Nosotros, como especie humana, también somos paedomórficos o neoténicos. Nosotros retuvimos las características ancestrales de nuestros primates, ¿cierto?, superiores, y quedamos, ¿cierto?, rejuvenecidos, quedamos como una especie de larva, digamos, pero con el estado adulto. El típico caso, ¿cierto?, de padomorfosis de neotenia, ¿cierto?, es el axolote mexicano. No sé si lo ubican. Es una salamandra que tiene, ¿cierto?, una branquias externas muy ramificadas y que le da como una especie así de, como le dice el axolote o el monstruo mexicano. Como bigotes, ¿o no? No, no son bigotes, son como branquias que salen como por la, ¿cómo se llama? Por las agallas del animal. Y tiene cola y tiene pata. Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Ya? Ese animal sufrió también un efecto de padomorfosis. Retuvo las características juveniles, que son las branquias, ¿cierto?, y la cola de las salamandras, ¿ya? Y en el estado adulto se puede reproducir y puede vivir tanto en el ambiente acuático como en el ambiente terrestre porque tiene patas, ¿ya? En cambio, las salamandras normales en el estado larval tienen branquias pero no tienen patas. Y en el estado adulto no tienen branquia ni cola, ¿ya? O tienen cola más corta, mejor dicho. Ese es un típico ejemplo, ¿cierto?, de padomorfosis. Y en el caso nuestro, bueno, retenemos las características ancestrales de nuestros primates. Un bebé humano es prácticamente idéntico, ¿cierto?, a un bebé de un chimpancé o de un gorila, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que durante el desarrollo, digamos, las estructuras posteriormente divergen, ¿cierto? Y un gorila, ¿cierto?, bueno, es muy diferente, ¿cierto?, a un humano, a pesar de que somos genéticamente casi el 90%, 99% idénticos, ¿ya? A partir de ahí, entonces, comenzó la evolución, ¿cierto?, de todos los grupos de vertebrados, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, entonces un esquema, ¿cierto?, evolutivo, ¿cierto?, una relación, ¿cierto?, una filogenia de los distintos grupos de vertebrados. ¿Y qué podemos darnos cuenta en este esquema? Que es lo más evidente,
Uno de ellos, ¿cierto?, es que somos muy antiguos. Partimos casi a finales Claro. del Cámbrico y probablemente de un ancestro que se originó en el Cámbrico. Todos estamos relacionados, ¿cierto?, con ese ancestro del Cámbrico que podría ser el Picaya, el Pikachu, ¿cierto?, o el otro ancestro, digamos, que se ha descubierto. Todos los vertebrados, ¿cierto?, se originan de un ancestro anterior. A partir, ¿cierto?, de este ancestro, ¿cierto?, que se originó del Cámbrico, se originaron por un lado los agnatos, peces sin mandíbulas, los acantoides, los placodemos, otros peces, ¿cierto?, que se extinguieron rápidamente. Los placodemos, ¿cierto?, eran peces acorazados. De estos peces, ¿cierto?, se originaron entonces los peces cartilaginosos actuales y extintos, y los osteoitídeos, ¿cierto?, que son los peces modernos, ¿ya? A partir de los peces se originan entonces los anfibios, y de los anfibios, ¿cierto?, los reptiles, y de los reptiles las aves, y a partir también del tronco de los reptiles, los mamíferos. Es decir, todos estamos emparentados. Un mamífero como nosotros, ¿cierto?, lleva en su genoma los genes, ¿cierto?, reptilianos y de peces que poblaron la Tierra, ¿cierto?, hace millones y millones de años. ¿Qué otra cosa es evidente en este esquema? Además de que somos muy antiguos, ¿cierto?, y estamos relacionados unos con otros. Que la diversidad ha ido cambiando, ¿cierto?, en el tiempo. Los agnatos, por ejemplo, fueron muy diversos, ¿cierto?, en el Silúrico, pero posteriormente, ¿cierto?, la mayor parte de los grupos se extinguió y en la actualidad solamente sobreviven dos géneros, ¿ya? Los acantoideos, diversos, pero se extinguieron. Los placodemos se extinguieron rápidamente igual. Los condrioitídeos fueron menos modernos, ¿cierto?, en el Carbonífero. Posteriormente, ¿cierto?, aparentemente también sufrieron una extinción. Pasaron por el Jurásico, el Cretácico, y en el Paleógeno aumentan un poco su diversidad. Los peces óseos, baja diversidad, relativamente constante durante mucho tiempo. Posteriormente, ¿cierto?, aumentan su diversidad considerablemente. Los anfibios, muy abundantes y diversos, ¿cierto?, en el Carbonífero. Posteriormente se extinguen y pasan entonces a formar, ¿cierto?, con una diversidad baja en la fauna actual. Los reptiles, muy, pero muy diversos, ¿cierto?, en el pasado, ¿ya? Acá tenemos los grandes dinosaurios y obviamente, ¿cierto?, los reemplazan, ¿cierto?, las aves y los mamíferos como representantes de los reptiles. Las aves muy diversas desde su inicio, al igual que los mamíferos, ¿cierto?, también muy diversos, y son los grupos actualmente más diversificados y con mayor tasa de especiación. Obviamente, ¿cierto?, que esto es importante, ¿cierto?, a la hora de entender, ¿cierto?, cuáles son los problemas de conservación y cuáles son las estrategias de conservación para cada grupo, ¿cierto?, de vertebrados, que eso lo vamos a ir analizando posteriormente, primero en forma general, después para cada grupo, ¿ya? Y aquí vemos, ¿cierto?, si esta barra ejemplifica, ¿cierto?, que aquí hay 50 familias, que es una medida, ¿cierto?, de diversidad. Imagínense usted acá cuántas familias tenemos, ¿cierto?, en los peces óseos, en el Cenozoico, ¿cierto? Es una diversidad abundante. De hecho, es el taxón dentro de los vertebrados más diverso, junto, ¿cierto?, con las aves y los mamíferos actualmente. En el caso, ¿cierto?, de los placodemos, fueron también relativamente diversos, pero se extinguieron, ¿ya? Los agnatos fueron diversos en el pasado, pero ahora una diversidad bajísima. Anfibia en el Carbonífero, ¿cierto?, muy diverso, y solamente sobreviven en la actualidad 3 grupos: anuros, urodelos y los gineformas, ¿cierto?, o las cecilias. Los reptiles empiezan con baja diversidad, aumentan la diversidad considerablemente en el Mesozoico, ¿cierto? Aquí aparecen los grandes grupos de reptiles y posteriormente, ¿cierto?, una extinción, ¿cierto?, en el límite entre el Terciario y el Cretácico. Un meteorito llega, ¿cierto?, y extingue a la mayor parte de los grandes dinosaurios, y quedan representados entonces por los reptiles, las culebras, los caimanes, cocodrilos, el tuatara de Nueva Zelanda y para de contar. A partir de los reptiles evolucionan los aves, primero con baja diversidad y después también igual los mamíferos, ¿cierto?, de otros troncos. Y cuando se extinguen los grandes dinosaurios, ¿cierto?, aprovechan su oportunidad y se expanden las aves y los mamíferos.
Obviamente, ¿cierto? Que aquí tenemos varios factores, ¿cierto? Que implican la radiación, la diversidad y la evolución de los vertebrados. ¿Ya? De partida, tenemos ciertas características propias de los grupos. ¿Ya? Por ejemplo, los anfibios, junto con los reptiles, yo diría que también los peces, son genéticamente muy diferentes entre sí. Tienen una gran diversidad genética. ¿Ya? Los mamíferos tienen poca diversidad genética entre los distintos grupos. En cambio, los anfibios tienen alta diversidad genética, pero tienen poca diversidad morfológica. Uno puede identificar un sapo aquí en la quebrada del Ají. No han diferido grandemente en su morfología a pesar de la gran diversidad genética. Los mamíferos tienen poca diversidad genética, pero gran diversidad morfológica. ¿Ya? Tenemos ratones, murciélagos, elefantes, ballenas. Todos están estrechamente emparentados. Morfológicamente son muy distintos entre sí. Si llegaran los alienígenas, ¿cierto?, a invadirnos, ¿cierto?, van a creer, ¿cierto?, que son especies completamente diferentes, no emparentadas entre sí. Por lo tanto, entonces, las condiciones internas propias de los organismos, como en la genética, ¿cierto?, obviamente difieren entre los distintos grupos y también difieren los patrones de desarrollo, que explican, en este caso, en los mamíferos, la diversidad morfológica. Pero por otro lado, ¿cierto?, tenemos también las condiciones, digamos, los factores ecológicos o históricos. ¿Ya? La Tierra se ha movido, ¿ya?, porque está formada, ¿cierto?, por una corteza terrestre que flota, ¿cierto? Esta corteza está formada por grandes placas de tierra, donde están los continentes, y eso flota, ¿cierto?, sobre el magma del núcleo de la Tierra. Esas placas se mueven, ¿ya? Y eso se conoce como tectónica de placas. Y la Tierra se ha movido, digamos, muchas veces durante el pasado. ¿Ya? Cuando florecieron los anfibios, generalmente toda la Tierra, ¿cierto?, estaba en el ecuador de la célula, perdón, de la Tierra. ¿Ya? Y obviamente, ¿cierto?, era un ambiente tropical, húmedo, lluvioso, ideal para los anfibios. Posteriormente, los continentes comienzan a separarse y se van, ¿cierto?, hacia los polos, hacia regiones más temperadas. Comienza entonces los procesos de desecación de los bosques, ¿cierto? El ambiente se hace más árido, lo cual, ¿cierto?, no era un ambiente propicio para los anfibios, y por lo tanto todos los grandes anfibios se extinguen con el movimiento, ¿cierto?, de la Tierra hacia los polos. ¿Ya? También en el caso, ¿cierto?, de los reptiles, también, ¿cierto?, la tectónica de placa influye, ¿cierto?, en la evolución de los grandes grupos. ¿Ya? Y cuando ya todos habían solucionado sus problemas de que se habían desplazado, qué sé yo, a distintas posiciones en el globo terráqueo, viene un meteorito, ¿cierto?, y choca con la Tierra y extingue prácticamente a toda la biota, tanto marina como superficial. Es decir, en la evolución, ¿cierto?, hay no solamente factores genéticos, sino que también factores históricos y de otra índole, ¿cierto?, que hace de que las especies, ¿cierto?, se puedan adaptar o extinguir, ¿cierto?, a distintos eventos. Fíjense ustedes un poco estos patrones evolutivos en los vertebrados. En los peces, ¿cierto?, acá tenemos los peces agnatos sin mandíbula, placodermos, ¿cierto?, y acantoides, ¿cierto?, estaban generalmente en baja cantidad, en diversidad, indicado, ¿cierto?, por el número de familias. ¿Ya? Los peces cartilaginosos, los condrictides, ¿cierto?, siguen en su evolución, ¿cierto?, con baja diversidad de familia. Aparecen, digamos, hasta 50 familias aproximadamente. Pero los peces osos que estaban, ¿cierto?, ahí con baja diversidad durante muchos años, estamos hablando por 400 millones de años por lo menos, un tiempo considerable, casi ya en las etapas, digamos, más recientes de la evolución, se produce la radiación de los peces, ¿cierto?, y suben a más de 300 familias de peces. Es el grupo de vertebrados más diverso en la actualidad. Fíjense usted en el caso de los tetrápodos, vertebrados terrestres. Los anfibios, ¿cierto?, se mantienen con baja diversidad desde siempre. ¿Ya? Los reptiles se mantienen, ¿cierto?, con baja diversidad
aumentan un poco más, ¿cierto? Llegan como hasta 100 familias, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto? Sufren la extinción y bajan aproximadamente a 50. Aves y mamíferos, ¿cierto? Que se mantuvieron, ¿cierto? Con baja diversidad y que evolucionan a partir de los reptiles, ¿cierto? Posteriormente, ¿cierto? En los últimos 100 años, 100 millones de años, ¿cierto? Radian, ¿cierto? Se diversifican considerablemente, llegando, ¿cierto? A más de 200, 300 familias en la actualidad. Entonces, obviamente, ¿cierto? Para tratar de conservar a los distintos grupos de vertebrados hay que considerar no solamente los hábitats o los ambientes donde ellos viven, sino que también, ¿cierto? Considerar sus relaciones evolutivas, ¿cierto? Y las condiciones genéticas para que puedan persistir en el tiempo evolutivo, ¿ya? ¿Cuáles creen ustedes que son los vertebrados más amenazados con mayores problemas de conservación? Parte de los rinocerontes. Sí, bueno, pues ese es un caso. Los marinos, yo creo, las En general, la ballenas. fauna, ¿cierto? La fauna acuática está como los peces, ¿cierto? Son los que están con mayores problemas de conservación y particularmente, ¿cierto? Los peces de agua dulce. Y aquí tenemos entonces un panorama de la riqueza actual de los vertebrados, ¿ya? Los peces son los grupos más diversos, ¿cierto? Y abundantes, ¿ya? Los peces de aleta radiada, que son los actinopterigios, son aproximadamente 21.000 especies. Los condriestiges, ¿cierto? Que son los peces cartilaginosos, 800 especies aproximadamente. Y los peces sin mandíbula, agnatos, hay 50. Crossopterigios o peces de aleta lobulada, 7 especies. Le sigue en diversidad y abundancia las aves con 9.000 especies, ¿ya? Aquí el grupo más diverso y abundante son las paseriformes, las aves cantoras, ¿cierto? De pequeño tamaño. Y siguen en diversidad, ¿cierto? Posteriormente, ¿cierto? Los reptiles, donde los lepidosaurios, que son las lagartijas y las culebras, boas, serpientes y demás, son aproximadamente 5.800 especies. Le siguen, ¿cierto? Los quelonios, que las tortugas, ¿cierto? 225 especies. Y los cocodrilia, ¿cierto? El grupo de cocodrilos que reúne, ¿cierto? A los cocodrilos, caimanes, gaviales, falsos gaviales y otras formas similares, con 21 especies, ¿ya? En mamíferos, el otro grupo, ¿cierto? Bastante diverso, con 4.000 especies, donde los mamíferos placentados, como las chinchillas, los guanacos, qué sé yo, corresponden entonces a parte de esa riqueza. Y el grupo más amenazado también dentro de los vertebrados y con menor diversidad son los anfibios, donde los anuros, sapos y ranas son aproximadamente 3.500 especies. Los urodelos, que son estas famosas salamandras y tritones, 350 especies. Y los ápodos o las cecilias con 170 especies. Bien, jóvenes. ¿Consultas hasta acá? Quedamos entonces de que vamos a hacerlo el día jueves, ya sea un poco más tarde en la mañana o a las 2:30. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ya. Sí. Ok. Mientras no le comunique el cambio de horario, nos juntamos entonces el jueves a las 8 de la mañana, como está programado. Ya, profe. Le subí el programa, el cronograma, y le voy a subir ahora las primeras clases a la plataforma, ¿ya? Y también la primera lectura que se evalúa junto con la primera prueba de teoría, para que la vayan ya revisando. El profesor Pizarro creo que ya les envió un paquete de literatura. Eso va a depender, digamos, de lo que van a hacer ustedes como en su trabajo de investigación en el laboratorio.
Y yo le voy a ir subiendo algunos artículos también de lectura general, que no son obligatorias, pero que sería bueno, digamos, que la tuvieran, ¿cierto? Y lo comentáramos en algún momento. ¿Consultas? Profe, ¿Preguntas? ¿esta presentación igual la va a subir? ¿O está subida? Sí, no, yo todas las clases las subo, Vale, vale. así que no hay problema. Gracias, profe, por eso. Eso me venía a preguntar yo si aquí iba a subir la presentación. Sí, todas las presentaciones yo las subo, no tengo problema. Ya. Gracias, profe. También, digamos, para que nos pongamos de acuerdo, estuve revisando ya la biblioteca, no hay casi ningún libro de biología de la conservación, ¿ya? Tampoco hay libros de conservación así como en español que puedan acceder, digamos, relativamente. Yo le voy a ir subiendo, digamos, algunos textos y para que ustedes puedan estudiar, que van a ser algunos capítulos, básicamente, ¿ya? No está, los bajé así pirateado, digamos, estuve viendo el fin de semana, no está en las mejores condiciones, pero bueno, es lo que tenemos en este momento, ¿ya? Lo otro es que tampoco tenemos, creo, libros electrónicos para zoología, pero eso sí tengo yo algunos que lo pueden ustedes bajar también, ¿ya? Yo de zoología tengo el Hickman, no sé si sirve. Sí, obviamente Jiménez, porque es uno de los textos de guía que está ahí. ¿Lo tienes en PDF? Sí, lo puedo mandar al curso. Sí, envíame también una copia a mí porque yo no lo tengo el Vale, Gmail. la hago al tiro. ¿Ya? A mi correo, csureta@userena.cl, porfa. Ya, pues, consultas, dudas, hablad ahora o callad para siempre. Estaríamos, profe, tengo que ir a sacar la basura, así que Ya. me retiro. Gracias Vale, por la clase. estén bien. Nos vemos. Chao, chao.